Muy bien, esta es la segunda parte de nuestro video explicativo de diagramas de Bode. En esta gráfica entonces que tenemos en el laboratorio, en el documento del laboratorio, estamos hablando de cómo encontrar el ancho de banda de un filtro. En este caso, el ancho de banda de un filtro pasabandas. ¿Por qué decimos que es un filtro pasabandas? Porque a partir de este punto, si esta es la frecuencia central o la frecuencia a la que se da la máxima relación en decibelios, bajas 3 decibelios a partir de este nivel, bajas 3 decibelios y donde esté esta frecuencia de corte 3 decibelios por debajo, entonces yo tendría que de esta frecuencia hacia acá considero que las señales de esas frecuencias son rechazadas. De esta frecuencia 2 hacia la derecha, las frecuencias también son rechazadas. ¿Cuáles considero que sí están pasando? Las que tienen más de un 70% del valor, que la salida es un 70% del valor de la entrada. En ese caso entonces, el ancho de banda es la resta de estas dos frecuencias de corte. Entonces, si tenemos este filtro, voy a hacer un dibujo aquí. Voy a suponer que la máxima frecuencia o la frecuencia central es de 1K y a esa frecuencia tengo 4 decibeles, o sea, es un filtro que tiene una ganancia 4 decibeles. Entonces 3 decibeles por debajo serían 1 decibel. Allí debería encontrar las dos frecuencias de corte, la frecuencia central, frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2. Donde se den, esto es, supongamos que esto es Hertz, en Hertz. En ese caso, tengo entonces las dos frecuencias de corte a las que la señal me deja pasar frecuencia según lo que acabamos de decir. Entonces el ancho de banda B sería frecuencia de corte 1 menos frecuencia de corte 2. Otro caso, digamos que el máximo valor del filtro tiene un valor de menos 1.5 decibelios. Estos recuerden que son decibelios. Esto es frecuencia. Entonces, ¿en dónde busco las frecuencias de corte? 3 decibelios por debajo de estos 1.5. Entonces, 3 decibelios por debajo estaríamos en menos 4.5 decibelios. Por aquí buscaría yo, o debería ver cuáles son esas frecuencias de corte. Aquí igualmente el ancho de banda es frecuencia de corte 2 menos frecuencia de corte 1. ¿Sí? Normalmente los filtros que son filtros pasivos, su máxima relación o lo máximo a lo que llega es que el voltaje de salida sea el voltaje de entrada, o sea que lo máximo en dB es 0 dB, 0 decibelios. Lo máximo son 0 decibelios. Eso sería lo máximo en un filtro pasivo. Si el filtro tiene ganancias, tiene amplificadores operacionales o algo así, pues tendríamos ganancias tendríamos decibelios positivos.
lo máximo entonces es 0 decibelios. Bien, hablemos ahora de cómo encontramos teóricamente no, en forma práctica, la cómo encontramos la discúlpenme, el diagrama de Bode, cómo generamos el diagrama de Bode de un circuito en la vida real. Voy a utilizar el simulador Tinkercad para ello. La idea de esto, la idea de encontrar, la idea de encontrar la relación o el diagrama de Bode de un circuito en el dominio del tiempo consiste en hacer un barrido en la frecuencia, por decir algo. Yo digo que BG es una señal que es de 5 seno de 1 por T, ¿sí? O sea, la frecuencia es 1 Hz. Pongámosla a 10, que no sea tan chiquita, que es complicado. Entonces, si este es el nodo A y este es el nodo B, yo voy a capturar la amplitud del voltaje en A y la amplitud del voltaje en B. De esa forma entonces voy a empezar a llenar esta tabla de aquí. Voltaje de entrada en voltios pico a pico, voltaje de salida en voltios pico a pico y la frecuencia a la cual estoy haciendo ese barrido. Aquí tengo entonces el valor, la razón entre el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada en la frecuencia. Este ancho de banda, recuerden, es solo un valor, no es un valor para cada dato como tal, no. A partir de los datos, pues vamos a observar en dónde es que la señal que suponemos que llega hasta 0, ¿sí? En qué momento el voltaje de salida está a menos 3 decibelios de el punto máximo que es 0 en ese diagrama de Bode. Entonces voy a volver acá, voy a ingresar. Muy bien, ya me abrió este Tinkercad. Voy a armar el circuito, una resistencia aquí en todos los componentes, una bobina, bueno, esperemos que algún día cargue, bobina, condensador. Voy a buscar mi
generador está por aquí. Muy bien. Y necesitaré dos canales o dos osciloscopios. Muy bien. Voy a alumbrar entonces mi circuito. Muy bien. Voy entonces a utilizar esta punta del osciloscopio. Y muy bien, ya tengo mis dos osciloscopios, el de entrada y el de salida. Voy a elegir aquí mi señal senoidal. La frecuencia son 10 Hz. La amplitud son 5 voltios. El desfase en DC o el nivel de offset, pues lo voy a elegir en 0. Y la función es una función seno. Voy a cambiar los valores de los elementos. Este es según mi tabla de valores. Un milihenrio, un microfaradio y un K. Voy a hacer la primera. Un milihenrio. Un microfaradio. Y esto ya está en un K. Voy a revisar nuevamente. Tengo un milihenrio, un microfaradio y un K. Aquí tengo entonces ya que puedo iniciar la simulación. Recordamos entonces, si yo tengo una señal que es de 10 Hz, entonces me debe mostrar si tengo 10 Hz, me debería mostrar, dependiendo del ancho del canal y de la altura del canal, una cantidad de ondas. En este caso yo tengo que el ancho de este osciloscopio, como vemos acá, es de 10 voltios. Voy a subir esto. Este es el de entrada. El de entrada sube hasta 5 voltios, baja hasta menos 5 voltios. Esta señal tiene
o el ancho de todos los osciloscopios de un segundo tiene 2, 4, 6, 8, 9, tiene 10, tiene 10 divisiones. Eso significa que cada división vale a un milisegundo, perdón, a punto un segundo. En punto un segundo pues la señal se repite una sola vez, como podemos ver aquí. No, él cambia automáticamente pues esos valores de voltaje. Muy bien, este señor tiene 400 milivoltios de ancho, o sea que cada uno de estos vale 0.4, 0.8, 1,2 voltios, 1,2 y esto sería 1,6, llega hasta 1,6 voltios. Esa es la amplitud. Ante una amplitud de 5 voltios, él llega a 0.4, 1, 2, 3, 4 a 1,6 voltios. Entonces, en mi tabla, yo colocaría que el voltaje de entrada es de 5 voltios a una frecuencia de 10 Hz y el voltaje de salida es de 1,6 voltios. Ese es el primer dato de mi tabla. Después de eso, voy a tener un momento la simulación, cambio la frecuencia de trabajo del generador. Voy a colocar una frecuencia de 100 Hz, solamente para mostrar, ¿sí? Y vuelvo e inicio la simulación. A esa frecuencia entonces voy a tener un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Démosle un momento a que lo muestre. La señal pues se repite muchas más veces. Voy a cambiar el tiempo por división a 10 milisegundos para que la señal se alcance a ver en ambos osciloscopios. Como vemos aquí, la señal de entrada pues sigue subiendo hasta aproximadamente 10 voltios, perdón, hasta 5 voltios. Esta señal de salida, cada cuadrito del ancho son 4 voltios, en el que cada cuadro es 0.4, llega hasta 3, sería 1,2 y la señal de aquí estaría en 2, en la mitad del 0.1. Entonces aquí toca hacerlo muy al cálculo, lastimosamente. Entonces tendríamos un valor de 0.4, 0.8, 1,2, aquí sería 0.2, 0.1, 1,3 aproximadamente, llega hasta 1,3 voltios. Entonces mi segundo dato sería voltaje de entrada 5, la frecuencia son 100 Hz y llega a 1,5 voltios. Muy bien, ese sería el voltaje pico. Si fuera el voltaje pico a pico, pues es el doble de eso. Yo estoy haciendo con el voltaje pico y la relación debe ser similar. Cambio la frecuencia, voy a colocarlo a 1000 Hz. Voy a cambiar también el tiempo por división en un momento. Voy a detenerlo y lo voy a volver a iniciar. Voy a colocarle un milisegundo por división para que se visualice la señal. Tengo las señales entonces. Aquí esta señal sube hasta 5, es la señal de entrada.
mi señal de salida tiene la misma escala y llega aproximadamente al mismo valor. Entonces en mis datos yo colocaría que la señal de entrada es de 5, la frecuencia es de 1000 Hz y el valor de salida también son 5. Voy a tener la simulación y voy a cambiar la escala, voy a colocarlo en 10K. La señal se va a repetir muchísimas veces, pues no se va a ver tan tan bonita. Lo voy a colocar en 0.1, este también en 0.1. Ok. Tengo aquí entonces las señales de ese circuito a la frecuencia de 10 kHz. Vamos a que se estabilice un poco, pues la simulación, mi conexión a internet no es tan buena, la verdad. Espero sea claro entonces cómo llenar esta tabla de datos. Vuelvo aquí. No hay una diferencia pues apreciable, la amplitud cambia ligeramente. Es realmente complicado aquí a ojo encontrar los voltajes, sin embargo se puede ver pues levemente. Muy bien, en ese valor como tal que vimos ahí, el voltaje de entrada sigue siendo 5, el voltaje son 10 kHz, la salida son 5 y así hasta llegar a 10 MHz. Entre más puntos tomes entre 1 Hz y 10 MHz, pues vas a tener una gráfica mucho más interesante. Ese es el trabajo de laboratorio para los 3 circuitos. Bien. Con esto termino entonces esta explicación. Cualquier duda estaré atento en el